Hay documentos que parecen demasiado pequeños para destruir un negocio, una página, dos firmas, una promesa de pago, tal vez una tasa de interés, una fecha, una cantidad y la sensación peligrosa de que todo está claro porque el papel se ve simple. Pero en real estate, un promissory note no es solamente una plantilla con espacios en blanco. Es una promesa de dinero. Y si esa promesa está mal pensada, puede convertir un deal creativo en una deuda que nadie sabe cómo cobrar, cómo defender o cómo explicar cuando algo falla. La pregunta no es si un promissory note sirve. La pregunta es más incómoda. ¿Entiendes realmente qué estás prometiendo antes de firmarlo? Un promissory note, en su forma más básica, es una promesa escrita de pagar dinero. Una parte promete pagar una cantidad específica a otra parte, ya sea en una fecha futura o bajo ciertas condiciones. Por eso parece tan manejable. No se siente como una escritura, no se siente como una hipoteca, no se siente como un contrato enorme de compra. Puede verse como un documento directo. ¿Quién debe? ¿Cuánto debe? ¿Cuándo paga? ¿Y bajo qué términos? Pero esa misma sencillez es la trampa. Porque el documento puede ser corto, pero las consecuencias no siempre lo son. Un note normalmente puede incluir el principal, la tasa de interés, la fecha de vencimiento, el plan de pagos, las partes que participan y las firmas. También puede tener consecuencias por incumplimiento, cargos, garantías o relación con otro documento. Y ahí empieza el problema. Mucha gente mira el promissory note como si fuera una simple constancia de deuda, pero en una operación inmobiliaria, ese papel puede estar conectado con una compra, una venta, un préstamo privado, un owner financing, un joint venture, una comisión o una estructura más compleja. El error más común no empieza en la firma, empieza antes, cuando alguien abre Google y escribe Promissory Note Template. La intención parece lógica. Si otros ya usan este documento, debe existir un modelo. Si existe un modelo, solo hay que bajarlo. Si solo hay que bajarlo, entonces no hace falta pensar demasiado. Pero una plantilla no conoce tu deal, no sabe si eres el que presta o el que recibe el dinero. No sabe si estás garantizando una deuda de otra persona. No sabe si la propiedad está involucrada como colateral. No sabe si hay un comprador, un vendedor, un socio, una LLC, una casa de título, una comisión o un acuerdo paralelo. Y sobre todo, no sabe en qué estado estás haciendo la operación. Ese detalle importa porque los documentos de real estate no existen en el aire, existen dentro de leyes, costumbres de cierre, prácticas de título y reglas que pueden cambiar según el lugar. Por eso el punto no es decir que toda plantilla es inútil, el punto es más serio. Una plantilla puede darte palabras, pero no puede entender el riesgo de tu negociación. Antes de pensar en intereses, pagos o vencimientos, hay una pregunta más básica. ¿Quién eres tú dentro del documento? No es lo mismo ser el lender que ser el borrower. No es lo mismo prestar dinero que recibirlo. No es lo mismo firmar como persona que firmar por una compañía. No es lo mismo ser garante que ser parte principal de la deuda. El transcript lo plantea de forma muy directa. El contrato puede girar alrededor del rol que tú coloques. Y eso cambia todo. Si eres quien presta, te interesa saber cómo te pagan, cuándo te pagan, qué pasa si no te pagan y si existe algo que respalde esa promesa. Si eres quien recibe el dinero, te interesa saber qué estás prometiendo exactamente, cuánto terminarás pagando, cuándo se considera que fallaste y qué derechos conserva la otra parte. Y si estás firmando como garante, la pregunta cambia otra vez, porque quizá no recibiste el beneficio principal, pero puedes quedar conectado a la obligación. Ahí una plantilla se vuelve peligrosa, no porque tenga palabras incorrectas, sino porque puede tener palabras incompletas para tu posición real. Un promissory note no se prueba cuando todo sale bien, se prueba cuando alguien deja de pagar. Ahí el papel deja de ser una formalidad y se vuelve una pregunta práctica. ¿Qué puede hacer la otra parte? Hay colateral, la deuda está asegurada por algo, hay otro documento conectado al note, existe una garantía, hay cargos por atraso, hay vencimiento anticipado. ¿Quién puede exigir el pago? La diferencia entre un note secured y uno unsecured no es un tecnicismo. Es la diferencia entre una promesa respaldada por algo y una promesa que depende mucho más de la capacidad y voluntad de pago de la persona. En real estate, además, la confusión puede ser mayor porque la gente mezcla palabras. Note, mortgage, deed of
trust, owner, financing, wrap, lien, colateral. Pero una cosa es la deuda y otra cosa es la estructura que puede respaldar esa deuda. Esa separación importa, porque firmar un note no significa automáticamente que la propiedad quedó bien protegida, ni que la otra parte tiene exactamente los derechos que cree tener. El promissory note puede aparecer en varias escenas de una operación. Puede aparecer cuando alguien presta dinero para un flip. Puede aparecer cuando un vendedor financia parte del precio. Puede aparecer cuando dos personas estructuran un joint venture y una de ellas adelanta capital. Puede aparecer cuando un acuerdo de pago se quiere dejar por escrito. También puede aparecer cerca de otros documentos. Y eso es lo que lo vuelve delicado. Porque si el note vive solo, una pregunta es ¿cómo se cobra? Si vive conectado a una propiedad, otra pregunta es ¿cómo se conecta? Y si vive dentro de una estructura con socios, closing, title company o pago futuros, entonces la pregunta ya no es solo legal, también es operativa. En uno de los transcripts aparece una idea muy práctica. Cuando hay un fee, una comisión o un pago por encontrar una oportunidad, no basta con decirlo de palabra. Hay que coordinar quién paga, cuándo paga y cómo queda documentado. Ese ejemplo no convierte todos los finder fees en algo simple. Al contrario, muestra por qué hay que tener cuidado, porque según el Estado, el rol de cada persona y la forma en que se presenta el acuerdo pueden aparecer temas de licencia, cierre y documentación. La lección es la misma. El papel no arregla una estructura que nadie entendió. Hay una frase de entrenamiento que resume el espíritu de este tema. No ahorres dinero en una plantilla cuando lo que estás protegiendo es tu patrimonio. La idea no es gastar por gastar. La idea es entender qué parte del deal merece revisión profesional antes de que el dinero se mueva. Un inversionista serio puede usar ejemplos para aprender. Puede revisar modelos para entender secciones. Puede comparar formatos. Puede llegar mejor preparado a una conversación con un abogado. Pero otra cosa muy distinta es copiar, pegar, firmar y esperar que el documento haga el trabajo que nunca hiciste. Porque el riesgo no está solamente en que falte una cláusula. El riesgo está en que falte una pregunta. ¿Quién debe? ¿A quién le debe? ¿Cuánto debe? ¿Cuándo paga? ¿Qué pasa si no paga? ¿Hay garantía? ¿Qué documento conecta la garantía? ¿Qué estado gobierna? ¿Qué rol firmó cada persona? Si esas preguntas no están claras, el promissory note no es claridad. Es confianza disfrazada de contrato. Un inversionista serio no le tiene miedo a los documentos, les tiene respeto. Antes de firmar o aceptar un promissory note, mira primero el deal completo. No empieza por la plantilla, empieza por la operación. Primero identifica las partes, después identifica el dinero, después identifica el tiempo, después identifica el riesgo y después pregunta qué documento respalda cada parte de esa estructura. Si hay una propiedad involucrada, no asume que el note por sí solo la protege. Si hay una garantía, pregunta cómo se documenta. Si hay un pago futuro, pregunta qué pasa si no llega. Si hay un tercero cobrando una comisión, pregunta cómo se autoriza y cómo se refleja. Y si algo depende de una regla estatal, no intenta resolverlo con un video, ni con un formulario gratuito, ni con lo que alguien dijo en un grupo. Lo revisa con profesionales calificados. El promissory note no es el enemigo. El enemigo es tratarlo como si fuera un trámite, porque en un deal inmobiliario, una promesa de pago puede ser herramienta, puente, solución, evidencia o problema. Todo depende de si el documento refleja la realidad de la operación o si solamente llena espacios en blanco. La diferencia entre un papel útil y una deuda peligrosa no siempre está en el tamaño del documento. A veces está en las preguntas que hiciste antes de firmarlo.